de que es un vapor. Parece que Patrick Paves entró. Bueno, a ver, tú dime, Arcadio Guzmán, ¿qué es un vapor para vos? ¿Qué idea tienes de un vapor? ¿Un líquido en fase gaseosa? ¡Ay, ay, ay! Acabas de matarme. ¿No? Ujú. ¿Un fluido? ¿Cómo puedes ver líquido si está en fase gaseosa? A ver, ¿me puedes explicar un poquito eso? Ah, tienes razón. Me equivoqué. ¿Ah? Medio que no, ¿no? Sí. O sea, bueno, has dicho parte de una verdad, parte de una completa mentira. ¿Ya? Una La parte sustancia que está en estado vapor, en estado gaseoso, mejor dicho, está en ya estado no, gaseoso. ya Vas no bien, vas decimos bien. un líquido, una sustancia, sino. No, no hay problema, está bien, es una sustancia, pero en estado gaseoso, pero ya te excediste un poquito, ya un gas deja de ser vapor. ¿Está bien? Algo de lo tuyo es cierto, Rosel, algo de lo que dijo Patrick es cierto, ¿verdad? Primero, está en estado gaseoso. Un vapor está en estado gaseoso. Muy bien. Cerca del cambio de estado, cerca de un cambio de estado. ¿Qué cambio de estado? Puede ser el de volverse líquido o puede ser volverse sólido, ¿no? O sea, sublimación inversa, ¿no? O sea, que se vuelva sólido también, ¿cierto? O sea, cuando una sustancia está en estado gaseoso, pero cerca de un cambio de estado, cerca de un cambio de estado, está cerca de las condiciones para cambiar de estado, condiciones de presión, temperatura, entropía, etcétera, etcétera. Todas las condiciones que hacen que esta sustancia está cerca de cambiar de estado se llama vapor. Ahí es donde entra en juego que las condiciones propias de un vapor ya no las condiciones propias de un gas ya no las cumple un vapor. No porque haya dejado de ser gas, sigue siendo gas. Pero sus propiedades han cambiado porque está muy cerca del cambio de estado. Está muy cerca del cambio de estado y sus propiedades se alteran. O sea, ya no siguen las propiedades propias de un gas perfecto, un gas ideal o un gas real, o sea, pero esas propiedades típicas de un gas ya no le concierne al vapor. El vapor tiene otras características diferentes, está cerca de cambiar de estado. Entonces, entendemos por vapor, como dice Russell, como dice Patrick, una sustancia en estado gaseoso. Como más o menos lo explicó un poquito errático Patrick, cerca de un cambio de estado. Cerca de un cambio de estado. No digamos cerca de un cambio de estado líquido, porque puede ser que haya una sustancia en estado de vapor, pero está cerca de volverse sólido, ¿cierto? Cerca de volverse sólido, ¿sí? Un ejemplo puede ser una parafina, ¿no? Que no se vuelve líquido, se vuelve directamente sólido, ¿no? Lo que le pones a los, ¿cómo se llama? A estas mariposas que se comen todo, ¿Polilla? a las polillas, ¿no? ¿Qué le pones a las polillas? Esas bolitas ¿cómo se llama? De naftalina, ¿no? Le pones naftalina. La naftalina está en estado sólido y se vuelve vapor directamente, no se vuelve líquido, se vuelve directamente vapor. Una condición, por ejemplo, transformación del dióxido de carbono a menos 40 grados, formación de hielo seco. Se forma el hielo seco. Entonces, totalmente de estado de vapor, se transforma en estado sólido, ¿no? Hielo seco. Ese es el caso del dióxido de carbono, ¿no? A muy bajas temperaturas. Y en las condiciones de cambio de temperatura y presión, esa es una transformación a sublimación, ¿cierto? Pero no, a sublimación inversa. Pero estamos cerca del cambio. O sea, cuando realizamos una mezcla de gases es posible que un componente cualquiera, esté cerca del cambio de estado. O sea, próximo de transformarse en líquido en general, pero puede ser sólido, ¿no? Sólido, ¿no?
sólido. Puede ser, ¿no? Que haya una sublimación inversa. ¿Está bien? Entonces, uno de los componentes está próximo a cambiar de estado. O sea, está entrando en la zona de la campana, ¿verdad? Zona de la campana. Uno dirá, bueno, pero es campana de líquidos. Sí, pero más abajo está la campana de sublimación, ¿cierto? Hay una línea ahí, triple. Y debajo está la campana de sublimación. ¿Y el agua puede sublimar? Claro que puede sublimar el agua. Vamos a ver aquí. En este diagrama PVT del agua, ¿no? El agua es muy complicadito porque tiene sus 7 hielos y demás, ¿no? Veámosla así. Se ve bonita, sí, se ve bonita esta, ¿cierto? Claro, tiene un problema. Ah, la mierda, no. Hola. Finalmente vamos a analizar. Ahí está. O sea, tiene un problema de los 7 hielos. O sea, debajo de esto, aquí se forma, en esta zona, se forma de vapor, se forma líquido. De vapor se forma líquido. Después de esta línea de vapor se forma sólido, ¿no? O sea, sublima, ¿se entiende, no? Se sublima. Claro, de aquí van bajando la temperatura y se puede transformar de estado de líquido a estado sólido, ¿no? Entonces aquí de líquido a sólido, aquí de vapor a sólido, ¿no? O sea, ahí hay una posibilidad de sublimación en el agua, como pueden darse cuenta, ¿no? O sea, ahí está el diagramita PVT, ¿no? Que permite, ahí está sólido más vapor, ahí está, se ve bonito, ahí está, aquí sí se ve bonito, ¿no? Ajá, ahí está, se ve bonito, ¿no? Entonces aquí hay una posibilidad de sublimación, ¿no? O sea, sublimación en esta zona. Sí, o sublimación inversa, de sólido a vapor o de vapor a sólido. Pero por aquí cerca, por aquí cerquita es la zona, ¿no? Ya vemos de esta, aquí tenemos una temperatura crítica, debajo de la temperatura crítica casi seguro que tiene vapor. Arriba de las temperaturas supercríticas, no hay forma, ¿no? Esas temperaturas supercríticas ya no va a volverse líquidas, ¿no? Ya no vuelve a líquido. Y aquí hay una línea de presión constante, o sea, esta sería la línea de presión constante. Y a estos lugares, vean aquí arriba, ya de altas temperaturas, presiones y volúmenes elevados, aquí ya tenemos una condición exclusiva de ya se está comportando como un gas, ¿no? Ya no es vapor de agua, ya es un gas de agua, ¿no? O sea, porque tiene una forma de gas. Aquí cerca es vapor de agua, ¿no? Inclusive aunque esté cerca de la sublimación, está en condición de vapor. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Está bien? Está clarito, ¿verdad? No vamos a hacer el diagrama en 3 dimensiones, no nos interesa hacer un diagrama en 3 dimensiones, y lo estamos haciendo para líquido. En las condiciones normales, de un gas, cuando está cerca de su cambio de estado, ¿no? Va a estar en la mezcla, se encuentra dentro de la mezcla. Sabemos que los gases siempre se mezclan, siempre se mezclan. Hay la posibilidad de que un sólido retenga el gas como parte de sí, absorción. Hay la posibilidad de que un líquido retenga a que un líquido retenga un vapor o un gas como parte de sí, eso se llama absorción. Pero la posibilidad de que un gas retenga un líquido, un gas retenga un sólido, no es posible. El gas solo se mezcla con gases, ¿no? O sea, no te metas conmigo, o sea, díganle racista o lo que sea a los gases, pero solo se mezclan entre gases. Si no se mezclan con líquidos, no se mezclan con sólidos. El gas no es capaz de retener como parte de sí a un líquido o retener como parte de sí a un sólido. ¿Está claro esto? Sí. Ya, ok, perfecto. Entonces, ¿los sólidos pueden retener gas y como parte de sí? Sí. ¿Los sólidos pueden retener líquido como parte de sí? Sí. ¿Los líquidos pueden retener un sólido como parte de sí? Sí. ¿No? Eso se llama dilución, ¿no? El típico caso, la sal en el agua, ¿no? La sal en el agua, ¿no? O peor, más duro todavía, el carbonato de calcio, carbonato de magnesio que queda en el agua, que después vamos a ver la maldad que esto hace, ¿no? El líquido retiene a un sólido como parte de sí. Es posible que el sólido retenga, eso es dilución, ¿no? Dilución, se diluye. Y que retenga un líquido a un gas como parte de sí. Eso se llama absorción, ¿no? Absorción.
Hubiera querido pasar algunas clases más con ustedes, pero lamentablemente no nos va a dar el tiempo para ver ciclos de absorción, por ejemplo, ¿no? El bromuro de litio en estado líquido retiene el vapor de agua. El agua en estado líquido retiene al amoníaco, ¿no? Retiene el amoníaco. Entonces, esos son procesos de absorción, ¿no? Absorción. Yo lo absorbo, ¿no? Un vapor y lo formo como parte mía. Algunas aminas, ¿no? Algunas aminas en el proceso de endulzamiento del gas natural, ¿no? Hay que quitarle los ácidos, los sulfídricos, hay que quitarle el dióxido de carbono que retiene el agua o que retiene el gas. Entonces, para quitarle los sulfídricos, los dióxidos de carbono y demás, hay unas aminas que logran retener esos componentes ácidos del gas, y ese proceso, el dióxido de carbono es un componente ácido, que no crean, peor, el sulfídrico es más ácido, lo retienen mediante un proceso de absorción. Algunos procesos para medición de temperaturas o para válvulas de control de temperatura usan el carbón activado en estado sólido, que a medida que baja la temperatura retiene más al dióxido de carbono. Pues, ¿no? Este es un proceso de adsorción, ¿ya? Entonces, sólidos pueden agarrar gases, sólidos pueden agarrar líquidos, líquidos pueden agarrar sólidos, líquidos pueden agarrar gases. Eso no es problema. Pero el gas solamente se mezcla con los de su estirpe. El gas solamente se mezcla con gases. No se mezcla por nada con líquidos ni con sólidos. ¿Está bien? Entonces, un gas con un vapor se va a mezclar mientras el vapor siga siendo vapor. Mientras el vapor siga siendo vapor. En el mismo instante en que el vapor cambia de estado, y en el mismo instante que el vapor cambia de estado, el gas lo desecha, ¿Se entiende eso? ¿Está claro lo que estoy hablando, Camacho Sandoval Scully, o no? Sí, ingeniero. Scully es tu nombre. Sí, ese es. Está bien. Entonces está clarísimo, ¿verdad? Ahora bien, es Camacho Sandoval Scully. Va esta pregunta para vos. Una nube en el aire, una nube, ahora está medio despegado el cielo, pero alguna nube debes haber visto, ¿cierto? ¿Viste o no viste alguna nube, Scully? Sí, sí, ingeniero. ¿En qué estado está la nube? Estado de vapor. Acabo de explicar que un gas siempre se mezcla con otro gas, o siempre se mezcla con un vapor mientras el vapor esté en estado de vapor. ¿Te lo dije así o no? Sí. ¿Qué hay alrededor de la nube? Aquí está la nube. ¿Qué hay ahí? ¿Qué? Una mezcla de gases. Gas. ¿Qué hay aquí alrededor de la nube? ¿Qué hay? Gas. Aire. Aire. ¿Y el aire en qué estado está? Gaseoso. Gaseoso. Y si el aire está en estado gaseoso y se mezcla siempre con cualquier otra sustancia que esté en estado de gaseoso o de vapor, se lo debería absorber y debería mezclarse perfectamente con la nube, ¿cierto? Pues sí. Sí. Entonces, ¿por qué hay la nube? ¿Por qué está la nube afuera? No está mezclada con el aire. El agua. ¿Qué? Las nubes están en estado líquido. Vas 50% cierto, Robles, vas 50% cierto. Porque es una mezcla, ingeniero. No hay tal mezcla. No. Las nubes están en estado líquido, en su gran mayoría.
Y como ya cambió de estado, ya no está en estado de vapor, sino que sus condiciones de temperatura han caído tanto, ¿no? Que el aire dijo, oye, 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 bajé mi temperatura, salite, 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 ¿por qué te volviste líquido? Entonces va formando pequeñas gotitas de agua que van formando las nubes. ¿Se entiende esto? Scully, ¿me estás entendiendo o no? Aló, creo que Scully o una de dos se desmayó al pensar que las nubes están en estado líquido. Aló, no hay Scully. Paulino Hinojosa, ¿me entendiste lo que dije? Más o menos, ingeniero. Las nubes no pueden estar... Las nubes estaban formadas por gotitas de agua o por hielo. ¿Se entiende esto? Por gotitas de agua o por hielo. ¿Alguna vez viste un avión de esos aviones chorros? Allá arriba, que bota algo por atrás, limachi blanco. No hay limachi blanco. Sí, lo que le Tú... dicen aviones a chorro, le dicen. Sí, por el chorro que dejan, ¿cierto? ¿De qué crees que es ese blanquito que hay ahí atrás del avión? ¿Qué es ese blanquito? Condensado. Condensado. ¿Condensado de qué? Verán, ahí está. Veamos esto. Ahí está, ahí está, qué bonito, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Un avión allá arriba y ves esto, ¿no? ¿En el avión ves eso? No. Es algo así. Ajá. Eso, ¿cierto? ¿Lo han visto o no han visto? Sí. Ahora, Guzmán Arcadio, ¿qué crees que es esto de aquí atrás? ¿Qué crees que hay ahí atrás? ¿Qué crees que puede ser? Puede ser la mezcla con su combustible. Podría ser, ¿verdad? Pero ¿qué es? Pero no va a botar combustible el avión. ¿Qué tendría que botar? El producto de su combustión, ¿no? ¿Y qué es el producto de combustión? A ver, vamos a hacer una cosa así. Si fuera, hagámoslo fácil, ¿ya? Si fuera CH4, lo que te daría sería CO2 más H2O, ¿cierto? Más H2O, no H2O, ¿cierto? Algo así. Claro, tienes aquí un carbón, dos oxígenos, aquí otros dos aquí y te daría dos aquí. Algo así, ¿cierto? Entonces, este es el producto de combustión, ¿estás de acuerdo? ¿Qué contiene el producto de combustión, Guzmán Arcadio? Dióxido de carbono y agua. Y supuestamente vapor de agua, ¿cierto? El Sí. dióxido de carbono se va tranquilo. Y hay otras sustancias, sí, que puede haber azufre. ¡Ey, miércoles! Sí, sería un jet fuel barato, o sea, ahora están con control de los azufres y demás cosas. O sea, se trata de que el jet fuel esté lo más purito posible. Es un querosene, pero que no contenga muchos elementos como azufre y otras cosas que te pueden joder el ambiente. Entonces, en su gran mayoría es dióxido de carbono y vapor de agua. Pero están del avión a menos 40 grados Celsius. Están del avión a menos 40 grados Celsius, ¿cierto? El dióxido de carbono se mezcla con el aire, pues no, el dióxido de carbono se mezcla con el aire. Y el vapor de agua a menos 40 grados Celsius se vuelve hielo. Se vuelve hielo. Entonces esto que ustedes ven
es hielo. Son partículas de hielo. ¿Se entendió, Scully, o no? ¿Qué pasó, Scully? Se fue, ya no estaba pasando clases. Entonces, lo que va por detrás del avión, esos son nubes de hielo, ¿verdad? Entonces, ahora veamos, cuando vemos las nubes, ¿no? Se forman gotitas de agua o pequeñas partículas de hielo o por ambos, ¿no? Entonces, a ver, veremos en imágenes si hay esto, ¿no? Ahí está. Depende de su altura, ¿no? Ahí están, depende de su altura. Estos son los estratos, los estratos son por lo general, hielitos. Y estas nubes, los cumulus nimbus, ¿no? En la parte inferior es agua y en la parte superior es hielo. Es un desastre, ¿no? Ya están en una cumulonimbus de esas nubes bien espesas, donde la parte inferior es agua y la parte superior es hielo, ¿no? Ahí es donde se forman rayos, se forman un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, clarísimo, las nubes no son vapor de agua, ¿no? Las nubes altas, los estratos son pequeñas partículas de hielo. Los estratos son pequeñas partículas de hielo, ¿ya? Entonces, aquí tienen pues, varios tipos de nubes y ya saben, ¿no? Los cumulonimbus, los más fregados son, a ver, hay algo que pueden ver. Cuando entran a aviación, isoterma de 0 grados Celsius. Es un desastre esto, las imágenes de las isotermas de 0 grados Celsius. Vean eso. Eso lo llaman isotermas o isotaquias, ¿no? Entonces, que viene enfrente, ¿no? Temperatura de sobre cero, ¿no? La isoterma de 0 grados, ¿la ven la isoterma de 0 grados? Pero aquí enfrente de temperatura frío, que toda la isoterma de 0 grados es una barbaridad de estas, ¿cierto? Y la lluvia sobrefriada y congelada. Entonces, esta parte de aquí es un desastre para los aviones chiquitos, porque si se pasan del isoterma de 0 grados, se forma hielo en sus alas y el avioncito hace una cosita, ¿no? Entonces, no pueden ir por encima del isoterma de 0 grados. O sea, tienen que cuidar de no llegar a las isotermas de 0 grados, porque eso lo congela al avión, ¿no? El engelamiento en el vuelo, ¿no? Es esto, que se forma hielo. Los aviones grandes tienen calefactores para evitar que se forme hielo en sus alas, ¿no? Y pueden ir por encima de los isotermas de 0 grados, ¿no? Entonces, pero se van dando cuenta entonces como aquí la temperatura sobre cero, aire cálido, tranquilo, y por aquí están midiendo las temperaturas bajas, y por encima de las isotermas de 0 grados, el avión puede correr peligro, ¿no? Especialmente el engelamiento de los aviones, ¿cierto? Especialmente sus alas, y eso lo tumba el avión. ¿Ven? ¿Se va entendiendo esto? No. ¿Van entendiendo lo que voy diciendo? ¿No? Entonces, cuando vemos una nube, la nube no está sólida, o no está en estado gaseoso, sólido. Puede estar en estado líquido o puede estar en estado sólido. Es una nube, ¿no? Entonces ha cambiado de estado. El aire lo retuvo hasta que el líquido del vapor decidió cambiar de estado. ¿Por qué? Porque bajó mucho la temperatura. Entonces, oye, no, ya no te acepto, tú ya quieres ser líquido, vete como líquido. O bajó debajo de 0 grados, no, ya no te quiero, andate como sólido. Entonces, ahí hay un caso de sublimación inversa, ¿verdad? Es en las nubes. Pero en todos los gases, en el gas natural, hay muchos componentes que quieren cambiar de estado. Hay muchos componentes. En el gas natural hay muchos componentes que quieren cambiar de estado. Los hidrocarburos pesados, a partir de los heptanos, octanos, ¿no? Ya quieren cambiar de estado. Pero también quieren cambiar de estado el agua que está contenido en el hidrocarburo. El agua que está contenida en el hidrocarburo quiere cambiar de estado.
Los hidrocarburos pesados que están en el gas quieren cambiar de estado. Entonces, el gas los va a retener, tanto como sea posible, pero en el mismo momento en que lleguen a ciertas condiciones de presión y temperatura, esos vapores van a cambiar de estado. Le bajo la temperatura, me separa todos los líquidos que tengo ahí, me separa todo el agua, el vapor de agua que está contenido en el gas natural, lo vuelve gotas de agua, gotas líquidas de agua, y esas gotas líquidas de agua hay que evacuar. Es el proceso de los sistemas de dew point en los procesos de gas, ¿cómo se llama? De adecuación del gas. Y los hidrocarburos pesados que están retenidos en el gas, los hidrocarburos pesados que están retenidos en el gas a partir de C7, C8, eso también al bajar la temperatura también se van a volver líquidos. Entonces de ahí salen las gasolinas, ¿no? Entonces puedes extraer gasolina. Muchas veces gasolinas no estables, gasolinas que no quieren estar en estado líquido y se quieren volver gaseosos, y están en estado gaseoso, no quieren estar en estado gaseoso, quieren estar en estado líquido. Y es las plantas de reciclo, ¿no? Plantas de reciclo dentro de las empresas petroleras. ¿Por qué? Porque es un gas que no quiere estar en estado líquido. O sea, se vuelve líquido, no quiero estar así, me voy a volver vapor. Está en estado de vapor, no quiero estar en estado de vapor, me vuelvo líquido. Y se la pasan recirculando dentro de las plantas de proceso, y ahí tienen que tener, qué sé yo, una torre de estabilización, ¿no? Para todo ese gas de reciclo, si es que puede ir a los tanques de combustible, o si tienen que volver a pasar hacia el gas, o qué tienen que hacer. Y es un gas que, claro, perjudica en una planta de gas y petróleo. Se resuelve algunas veces teniendo unas plantas de propanización, de butanización, ¿no? Entonces, una planta de propanización puede sacar propano, de butanización puede sacar butano, y eso ya, bueno, ahí estabiliza como propano, como butano, pero si es que la industria te pagara bien por el propano, por el butano, como a los petroleros no les pagan bien por el propano y el butano, los prefieren tener ese gas reciclando todo el tiempo, y de a poquito y a disimuladamente mandarlo a que se queme, ¿no? Mandarlo a que se queme. Cosa que estaban quemando propanos y butanos porque no eran aceptados dentro de lo que era su petróleo, ¿no? Y no eran aceptados dentro de lo que era su gas, ¿cierto? Entonces, ya se van dando cuenta el problema esto de los gases y los líquidos, ¿no? Entonces, los gases te aceptan mientras seas gas. Y el rato en que cambias de estado, te vuelve líquido, te separan, ¿verdad? Te separan. Entonces, aquí estamos viendo eso. ¿Cómo puede ser? ¿Cuáles son los motivos por los que un vapor, o sea, que es un gas cerca del cambio de estado, como lo dijimos, se quiera volver líquido? ¿Cuál es el proceso de que sí se vuelva líquido? Una opción es que a temperatura constante eleve su presión parcial. Eleve su presión parcial significa que como el vapor forma parte del gas, de acuerdo con la ley de Dalton, tiene una determinada presión, presión del vapor, o presión parcial del vapor en la mezcla. Esa presión del vapor en la mezcla puede ir incrementándose por alguna razón, se va incrementando la presión parcial del vapor en la mezcla. ¿Por qué? Porque ustedes, digamos, están comprimiendo toda la mezcla, y lo comprimen la mezcla, están comprimiendo, lo que hacen que están aumentando la presión de toda la mezcla, y al aumentar la presión de toda la mezcla, la presión la presión parcial de cada uno de los componentes también va aumentando, y como ha aumentado la presión parcial de cada uno de los componentes, algunos de los componentes han llegado a su presión de saturación. Como llegó a su presión de saturación a la temperatura en la que se encontraba, ¡pum!, se formó líquido. Puede llegar a la presión de saturación. Entonces, una de las razones por las que un vapor puede cambiar su estado líquido es porque aumenta la presión parcial de ese vapor hasta llegar a su presión de saturación. Si llega a su presión de saturación, se vuelve líquido, el gas le dice, ya no te quiero, ya está en estado líquido, y entonces se va a desprender de la mezcla. Otra opción, ahí tenemos en la temperatura entropía. Otro problema, que no sea temperatura constante, sino que más bien el proceso ocurra a la presión constante. Si tenemos la presión de saturación,
La temperatura constante, aumentando la presión parcial hasta llegar a la presión de saturación, y si llega a la presión de saturación se vuelve líquido. Pero, no, esta es la de entalpía constante, ¿no? Así más o menos son las curvas de entalpía constante, ¿no? Que vienen de esta forma, ¿no? Dentro de la campana, ¿cierto? Pero puede ser de que sea un proceso a presión constante, Si es a presión constante, aquí veríamos la presión constante así recto, ¿no? Así recto. Entonces, que vaya cayendo la temperatura a presión constante. ¿Ocurre eso? Sí. ¿Lo has visto? Eso sí. ¿Quién de ustedes tiene un sobrinito chico? ¿Quién de ustedes tiene un sobrino chiquito? O un hermanito chiquito, bebito. ¿Tienen o no tienen? Silvia Durán, ¿no tienes tú un sobrinito chiquito? No, Inge. No tienes. No sé. ¿Alguien de ustedes tiene un sobrinito chiquito? No, no tienen un sobrinito chiquito. Pero Sí, tu vecina, tú tienes, Guzmán Arcadio. ¿No has escuchado alguna vez meterlo al niño antes de que le dé el sereno? sí. Sí, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué puede darle el sereno? Entonces ahí es donde viene el otro problema. El otro problema es de que vaya cayendo la temperatura. A presión constante va cayendo la temperatura. Típico en el anochecer, ¿no? Empieza a ponerse cada vez más fresco, pero la presión es la presión barométrica, y esa presión barométrica casi no ha sido alterada y ha ido cayendo la temperatura. Pero fue cayendo tanto la temperatura en que esas gotitas de agua ya no pueden ser retenidas por el aire. Esas gotitas de agua ya no pueden ser retenidas por el aire. ¿Por qué? Porque ya han llegado a una temperatura en la cual ya necesita esa presión, llegar a la temperatura en la que va a cambiar de estado. Esa temperatura es la temperatura de rocío. No, el sereno no se llama sereno, el sereno es una palabra muy cruceña, pero se llama rocío, o sea, llegó a la temperatura de rocío, no de sereno. Ya, por favor, si en el examen dicen temperatura de sereno, medio que no me va a gustar. Temperatura de rocío, ¿ok? Y en la temperatura de rocío empiezan a formarse gotitas, unas gotitas que ustedes pueden observar en el césped, arriba del césped, de las gotitas que se forman. En algunos lugares donde cae muy bruscamente la temperatura, pueden ver la humedad inclusive en las paredes, como se forman unas pequeñas gotitas de agua en las paredes. Y eso es porque ha llegado a su temperatura de rocío. Entonces, todo el exceso de aire que tenías, todo el exceso de vapor de agua que tenías dentro del aire, ya no lo quiere. ¿Por qué? Porque ha llegado a la temperatura de rocío y el agua va a empezar a transformarse en estado líquido. De estado de vapor va a volverse estado líquido. ¿Se entendió? O sea, dos opciones. Una opción, se levantó la presión hasta que llegó a la presión de saturación. Otra opción, que cayó la temperatura hasta llegar a su temperatura de rocío. Entonces, existe la posibilidad de que reduce el volumen específico del componente, que está próximo a cambiar de estado, aumentando suavemente la presión de la mezcla, o aumentando la masa de ese componente, también de manera muy suave. O sea, suavemente se levanta la presión, suavemente se levanta la masa, llegamos a la presión de saturación. Hasta que la presión parcial del componente alcance la presión de saturación, o sea, que alcanza la presión de vapor a esa temperatura, donde el componente de la mezcla cambiará de estado. Cambia de estado afuera del gas. Por otro lado, puede ocurrir que la temperatura de la mezcla empiece a reducir la temperatura, y con ello la temperatura del componente que está próximo a cambiar de estado hasta alcanzar la temperatura en que se forma la primera gota de vapor. Entonces, la primera gota del vapor. No, se formó la primera gotita del vapor. Se dice entonces que hemos alcanzado la temperatura de rocío, TL del componente, que empieza a cambiar de estado. No, entonces el componente empieza a cambiar de estado porque se alcanzó la temperatura de rocío. Son las dos opciones, ¿ya? O sea, cambió de estado porque se levantó la presión parcial, la presión del vapor, o cambió de estado porque se cayó la temperatura hasta alcanzar la temperatura de rocío. Definiciones muy importantes. Por favor, tomen en cuenta estas definiciones, son muy importantes. Vamos a definir dos elementos, dos puntos, y uno de ellos es una pequeña alteración de lo que se vio en mezcla de gases. Veamos, la primera definición
se define humedad relativa ambiente. Humedad relativa ambiente. Ustedes han escuchado esa palabra, ¿no? Humedad relativa ambiente. ¿Y qué es la humedad relativa ambiente? Se lo pone phi, normalmente phi es la humedad relativa ambiente, ¿verdad? Es la relación entre la presión del vapor y la presión de saturación del vapor. Aquí vamos. Aquí está la presión del vapor, es esta. Y aquí está la presión de saturación. La relación entre la presión del vapor y la presión de saturación se llama humedad relativa ambiente. Aquí tenemos la presión del vapor, es esta aquí abajo, y la presión de saturación es esta de aquí arriba. Alguien dirá, claro, pero la presión de saturación depende de la temperatura. Sí, señor, depende de la temperatura. Entonces, a esa temperatura a la que se encuentra, esa es la presión de vapor y es la presión de saturación. Si estará en otra condición de otra temperatura, entonces habrá otra condición de presión, otra condición de presión de saturación, otra condición de presión de vapor y otra condición de presión de saturación. Porque la presión de saturación, la PG, depende, ¿no? Depende de la temperatura, ¿no? La PG depende de la temperatura, ¿cierto? Depende de la temperatura que se encuentra. Pero si dividimos la presión del vapor entre la presión de saturación a la temperatura que se encuentra el aire, a la temperatura que se encuentra el aire, ¿verdad? Ejemplo. Aquí les he dado, no les he dado la tabla de agua. No les di, ¿no? No les di la tabla de agua. Ahora sí, a ver, vamos. Ajá, muy bien, ya estamos en el 32, leemos más. Bravo, ya estamos en el 56. Ojalá que todos logren entrar, ¿no? O sea, ojalá que todos logren entrar. Veamos aquí, tablas del agua. Tablas de gas, ya está. Comportamiento, no, esto es. Tabla, tabla siguiera. Ahí está, este está más bonito. Ajá, belleza. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Les acabo de mandar esa tabla de agua. La tabla del vapor de agua. A ver, veamos, abrámoslo. Ahí está. Ahí está, tabla del agua. ¿Está bien? Veamos esto. Aquí tenemos la tabla del agua. Y tratemos de ver esto. Se tiene aire a 30 grados Celsius y una humedad relativa ambiente del 50%. Indicar cuál es la presión parcial del agua en el aire. La presión parcial del vapor de agua en el aire. 30 grados Celsius. Vámonos a nuestra tabla. 30 grados Celsius. Agrandemos un poquito. ¿Se logra ver, jóvenes? Se logra ver, ¿verdad? 30 grados Celsius. Aquí tenemos la presión del vapor, ¿no? La presión de saturación del vapor. Aquí ya vemos presión en bar, la presión de saturación del vapor. Aquí está. Está a 30 grados y dice 50% de humedad relativamente. La presión del vapor es 0.042470, la presión de saturación. Entonces, si es esta la presión de saturación, la presión del vapor va a ser de 0.021235, 0.021235. ¿Están de acuerdo? 50% de esto es la presión del vapor, porque está con 50% de humedad relativamente. Entonces, vamos a la tabla. La presión de saturación 0.42470, 0.42470, es eso, ¿verdad? Entonces, varios absolutos. La presión del vapor va a ser phi por PG, igual a 0.42470, barra por 0.5, 0.21235 barras absolutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Está fácil? Sí, ingeniero. Ya, bravo, gracias. Entonces, en mezcla de gases se veía la fracción de masa. Eso es lo que veía, fracción de masa, ¿no? El FMI, que era el MI sobre la masa de la mezcla, masa del componente frente a la masa de la mezcla, ¿cierto? En mezcla de aires con vapores de agua, específicamente en la mezcla de aire con vapor de agua,
Todo lo que vimos aquí era para cualquier gas, ya, para cualquier gas. Aquí un poquito estamos viendo mezclas de vapor de agua en aire, ¿no? O sea, ya estamos viendo más un problema del vapor de agua en el aire. Ya estamos viendo un poco sobre esto, ¿no? Sobre vapor de agua en el aire. Inclusive aquí en otros gases se sigue empleando la fracción de masa, se sigue empleando la fracción de masa. Pero en mezcla de vapor de agua y aire, un poquito los señores de General Electric, hicieron los estudios y como son americanos lo alteraron un poco y ya no usan la fracción de masa, no usan la fracción de masa, que es la mezcla es la masa del componente I sobre la masa de la mezcla. En mezcla en mezcla de aire y vapor de agua, usamos la masa de la mezcla, la masa del aire seco más la masa del vapor de agua, masa de aire seco más masa de vapor de agua. La relación que se llama humedad específica o relación de humedad o humedad específica, omega, W, es la masa del vapor de agua sobre la masa del aire seco. Masa del vapor de agua dividido masa de aire seco. No dividido la masa de la mezcla. Si la masa del vapor de agua hubiéramos dividido entre la masa de la mezcla, hubiéramos tenido la fracción de masa. Pero no se usa fracción de masa, se usa humedad específica o relación de humedad, que es la relación entre la masa del vapor de agua y la masa del aire seco. Entonces, la humedad específica o la humedad, la relación de humedad es masa de vapor de agua sobre masa de aire seco. Eso altera un poco el concepto de lo que era mezcla de gases, ¿no? Altera un poquito el concepto de mezcla de gases. Y hiciera parecer que la mezcla entre gas y vapor fuera una materia diferente a la mezcla de gases, pero los conceptos siguen siendo similares. Solamente que altera un poquito por estas definiciones, ¿no? Estas definiciones las sacó General Electric con la parte de psicometría, el primer estudio de General Electric. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, esto debe ser aquí. General Electric, ¿verdad? General Electric. ¿Se ve o no se ve? General Electric. Entonces, General Electric fue el primero que hizo las cartas psicométricas. El sistema americano, obviamente. Y como fue General Electric el que primero hizo, aquí está en Psicometric Chart, no, pero aquí está clarito quién es el señor que los hizo en primera instancia. Fue la empresa General Electric Companies. ¿Está bien? Entonces, General Electric hizo, definió la relación de humedad o la humedad específica y no la fracción de masa. Y de ahí ya quedó como, bueno, ahora vamos a todos, humedad específica, fracción de masa, o humedad específica y ya no fracción de masa. Por eso que quedó esto. Entonces ya tenemos dos conceptos nuevos. Phi, que es la humedad relativa al ambiente, y omega, la humedad específica o la relación de humedad, que es la relación entre la masa de vapor de agua sobre masa de aire seco. Y eso altera un poquito. De la misma forma las entalpías, ¿no? La entalpía de la mezcla es la entalpía del aire seco más la entalpía del vapor de agua. Y en su forma específica se lo considera respecto al aire seco, no respecto a la mezcla, sino respecto al aire seco. Entonces estamos allá, decimos cuál era la entalpía de la mezcla, ¿no? Aquí la entalpía respecto al aire seco. Entonces la entalpía total de la mezcla sobre la entalpía de la masa de aire seco va a ser igual a la entalpía del aire seco sobre la masa del aire seco más la entalpía del vapor de agua sobre la masa del aire seco. Entonces, pero
entalpía del vapor de aire seco, ¿no? La entalpía del vapor de agua es la masa del vapor de agua por la entalpía del vapor de agua, ¿cierto? La entalpía total del vapor de agua es igual a la masa del vapor de agua por la entalpía específica del vapor de agua. Entonces, quedando que la entalpía de la mezcla sobre la masa de aire seco, ¿no? Va a ser igual a la entalpía del aire seco sobre la masa del aire seco más la masa de vapor de agua por la entalpía del vapor de agua sobre la masa del aire seco. Aquí está fácil, porque entalpía del aire seco sobre masa del aire seco es la entalpía específica del aire seco. Y aquí la entalpía del vapor de agua multiplicado por la masa de vapor de agua dividido la masa de aire seco, masa de vapor de agua dividido masa de aire seco, era lo que conocíamos como humedad específica. Entonces, humedad específica por la entalpía del vapor de agua. Y esta entalpía de la mezcla sobre la masa de aire seco, y no sobre la masa de la mezcla, sino dividido la masa de aire seco, es lo que llamamos la entalpía específica de la mezcla. La entalpía específica de la mezcla. Pero esta es referida a la masa de aire seco y no referida a la masa de la mezcla. ¿Se va entendiendo esto, jóvenes, o está chipado para ustedes? Está bien, ¿no? Está claro. ¿Aló? Sí, ¿Se entendió, Arcadio? creo que sí. ¿Te chipé algo? Vamos a hacer algo. Ahí está. Vamos a hacer algo para que se deschipe, ¿ya? A ver, con esto van a deschipar, ¿ya? Ahora sí. Ahí está, a ver, usted sí, mejor. Ya. Hablemos no tanto de las energías, no nos interesa, pero de los entalpías. Pero aquí está. Ahora sí vamos a entender esto, ¿ya? Ahora sí. No lo quiero este. No. Aquí tengo esto y aquí tengo esto, ¿ya? Okay. Ahora bien, empecemos por aquí arriba. Aquí hemos aprendido mezcla de gases, Habíamos aprendido, lo primerito que nos enseñaron fue fracción de masa, ¿cierto? Nos enseñaron que la fracción de masa, ahí está la fracción de masa, ahí está. La fracción de masa era la masa del componente sobre la masa de la mezcla, ¿cierto? La fracción de masa, la masa del componente sobre la masa de la mezcla. Pero en ciclometría, por culpa del señor de General Electric, no se usa la fracción de masa, sino que en sus reemplazos se usa la humedad específica, la masa del vapor de agua sobre la masa del aire seco. Entonces ya no estamos refiriendo a la masa de la mezcla, sino a la masa del aire seco. ¿Está bien? En mezcla de gases, cuando hablamos de la entalpía, hablábamos de la entalpía específica, ¿no? La entalpía HI, entalpía específica, era la entalpía total, la entalpía específica de la mezcla, la entalpía de la mezcla era igual a la masa de la mezcla por la entalpía específica de la mezcla. La entalpía total de la mezcla era igual a la entalpía total de la mezcla es igual a la entalpía específica de la mezcla por la masa de la mezcla. Eso es lo que nos habían enseñado en mezcla de gases, ¿cierto? La entalpía específica de la mezcla es igual a la masa de la mezcla por la entalpía total de la mezcla es igual a la entalpía específica de la mezcla multiplicada por la masa de la mezcla. Ahora en el aire ya no vamos a decir eso, sino que vamos a decir que la entalpía de la mezcla va a ser igual a la entalpía específica de la mezcla multiplicada por la masa de aire seco.
Entonces, la entalpía específica ya no está relacionando a la masa de la mezcla, sino solamente a la masa de aire seco. Entonces, lo que has hecho ha sido dividir la entalpía total entre la masa de aire seco, no la entalpía total entre la masa de la mezcla, sino simplemente entre la masa del aire seco. ¿Está mejor, Guzmán, o no? Sí, está mejor. Ya, entonces aquí no los dividí entre la masa de la mezcla, lo dividí solo entre la masa del aire seco. Aquí lo dividí entre la masa de la mezcla, pero bueno, esto era en mezcla de gases. Ahora no, dividir entre la masa del aire seco. Y al dividir entre la masa de aire seco la entalpía de la mezcla, estás dividiendo la entalpía del aire seco entre la masa del aire seco, la entalpía total del aire seco sobre la masa del aire seco, y estás dividiendo la entalpía total del vapor de agua, que es la masa de vapor de agua, por la entalpía de vapor de agua, entre la masa de aire seco. Entonces, de esta forma, tú esto llamas entalpía específica de la mezcla del aire húmedo, ¿no? La entalpía del aire húmedo, la entalpía de la mezcla, que es igual a la entalpía del aire seco más la entalpía del vapor de agua multiplicada por la humedad específica, porque aquí tienes masa de vapor de agua entre masa de aire seco, masa de vapor de agua entre masa de aire seco, es humedad específica. Entonces, la entalpía específica del aire húmedo es igual a la entalpía específica del aire seco más la relación de humedad o la humedad específica por la entalpía específica del vapor de agua. Entonces serían las entalpías específicas. No se usa por unidad de mol, solamente se usa por unidad de masa de aire seco, por unidad de masa de aire seco. Entonces, medida en energía por unidad de masa de aire seco, más en energía por unidad de masa de aire seco, ya no por unidad de la mezcla, ya no por unidad de masa de la mezcla, sino por unidad de masa de aire seco. Hay que considerar que el calor específico a presión constante del aire no varía. No varía entre las condiciones normales en que vivimos, entre 0 y 40, entre 0 y 50 grados, el calor específico del aire no varía. El calor específico a presión constante del aire no varía. Es 1.005 kilojoules por kilogramo de aire seco, grados Celsius, ¿no? Por kilogramo de aire seco, grados Celsius. ¿Ven? Ese es el valor. Pueden usar en unidades inglesas 0.240 BTUs por libra masa grado Fahrenheit, ¿no? 0.240 BTUs por libra masa grado Fahrenheit, ¿ya? En unidades americanas. Ahora sí. Aquí hay este detalle. Vamos a ver las entalpías, cómo varían. Y aquí se ve esto de las entalpías, cómo varían. Miren la entalpía. Varía tremendamente la entalpía dentro de la campana, pero fuera de la campana la entalpía varía bien poquito. ¿Se nota? La entalpía se vuelve así. Temperatura constante, entalpía constante. En los gases, temperatura constante, entalpía constante. Es un gas, ¿verdad? Algo que ocurre a entalpía constante es a temperatura constante. O sea, que no exista es el efecto Joule-Thomson, donde los calores específicos varían, pero si el calor específico es más o menos constante, y en el vapor de agua el calor específico es más o menos constante, entonces entalpía constante cuando la temperatura es constante, o sea que estamos fuera. No es cierto que la entalpía de saturación sea igual a la entalpía del vapor, ¿no? La entalpía de saturación sea igual a la entalpía del vapor, pero son muy próximos, entonces puedes considerar que la entalpía del vapor y la entalpía de saturación son las mismas, ¿ya? Una aproximación que no da lugar a error. Entonces, si es así, aquí teníamos la entalpía de la mezcla por unidad de masa de aire seco era igual a la entalpía específica del aire seco más omega por la entalpía del vapor de agua. Del vapor de agua que están las condiciones del vapor de agua. Pero como las condiciones del vapor de agua, la entalpía del vapor de agua es muy próxima a la entalpía de saturación, a esa temperatura, entonces en lugar de usar la entalpía del vapor de agua, que es bastante difícil irla a obtener,
tú usas directamente la entalpía de saturación. La entalpía de saturación. Es cierto, un poquito estás mintiendo, pero puedes decir entonces, el calor específico a presión constante del aire seco está constante, es 1.005 kilojoules por kilogramo grado Celsius, o 0.240 metros por libra grado Fahrenheit, no hay problema, eso es constante, entonces CPA por T es la entalpía específica del aire seco, no CPA por T. Más omega por la entalpía del vapor de agua, pero la entalpía del vapor de agua, como hemos visto, es muy parecida a la entalpía de saturación del vapor de agua, entonces yo mejor en tablas, vengo a la tabla, aquí está, vengo a la tabla, vengo a la tabla, y para esta temperatura obtengo aquí la entalpía del vapor saturado, y aquí la entalpía del líquido saturado. Entonces, ya si tengo aquí la entalpía del vapor saturado, 30 grados, entonces 2555.5 kilojoules por kilogramo, esa sería la entalpía del vapor saturado. Pero solamente tiene un 30% de humedad. O sea, la presión, no, 50% de humedad. O sea, la presión no es 0.042470, la presión es 0.021235, porque está al 50% de humedad. No importa, la entalpía va a ser muy parecida. La entalpía va a ser muy parecida, no va a cambiar mucho de esto. Yo manejo el 255.5, porque las entalpías, de acuerdo como lo que hemos visto aquí, la entalpía es casi la misma. La entalpía es casi la misma entre la presión de saturación y la presión de vapor. Se nota, ¿no? La entalpía es casi la misma. Entonces yo uso esa entalpía que encuentro ahí en las tablas. Y entonces uso HG, ya no uso el HBA, ya no lo uso la entalpía del vapor de agua, sino directamente la entalpía de saturación. ¿Está claro esto o no está claro? Patrick Paves. Está claro, ingeniero. Bueno, buenísimo. Y el calor específico a presión constante del aire es constante, no varía, y es 1.005 kilojoules por kilogramo grados Celsius. ¿Está bien? Ahora bien, hay una relación entre phi y omega, ¿no? Si usamos la ecuación de Clapeyron-Mendeleev, P por V en RT, ¿no? Entonces la presión del vapor de aire, no es la vapor de agua por el volumen es todo el volumen, es igual al N del vapor de agua por R por T, ¿no? Entonces el número de moles del vapor de agua va a ser masa del vapor de agua sobre la masa molar del vapor de agua. Entonces, y aquí tenemos la entalpía de la presión del aire seco por el volumen es igual al número de moles del aire seco por R por T, donde el número de moles del aire seco es la masa de aire seco sobre la masa molar aparente del aire, masa molar aparente porque es mezcla. Entonces puedo dividir presión de vapor de agua entre presión de aire seco, la relación de presión de vapor de agua entre presión de aire seco, va a ser igual a la masa de vapor de agua, ¿no? Sobre masa, porque el R y el T son los mismos, ¿no? B es lo mismo, R es lo mismo, T es lo mismo. Entonces, presión de vapor de agua entre presión de aire seco es número de moles de vapor de agua sobre el número de moles de aire seco. ¡Qué maravilla! Pero los números de moles de vapor de agua es masa de vapor de agua sobre masa molar del vapor de agua. Y el número de moles del aire seco es la masa de aire seco sobre masa molar aparente del aire seco. Ah, perfecto. ¿Y cuál es la masa del vapor de agua? 18. ¿Cuál es la masa molar aparente del aire seco? 28.967. Y si divido los 18 del vapor de agua, ¿no?, entre los 28.967 del aire seco, ¿cierto? ¿No? Entonces, tengo la presión del vapor de agua entre la presión del aire seco, ¿no? Entonces, masa molar aparente del aire seco sobre la masa del vapor de agua por la masa del vapor de agua sobre la masa de aire seco. Masa de vapor de aire sobre agua, masa de aire seco, ¿cierto? Entonces, la masa de vapor de agua dividido la masa de aire seco, o sea, estoy dividido 18 entre 28.967, ahí está, ¿no? Si yo divido la masa del vapor de agua entre la masa del aire seco, ¿no?, divido la masa molar del vapor de agua
entre la masa molar aparente del aire seco, me da 0,622, 0.622, ¿no? 0.621 dice aquí, no se preocupen, no es 0.621, es 0,622, exactamente 0,622, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es usar 0,622, ¿no? Entonces, 1 dividido 0,622, ¿no? 1,0622 es la relación entre la masa de aire seco y la masa de vapor de agua, ¿no? 1 dividido 0,622 por la masa de vapor de agua sobre la masa de aire seco. Por la masa de vapor de agua sobre la masa de aire seco. Entonces, la masa de vapor de agua sobre masa de aire seco es omega. Y esta es la presión de vapor de agua sobre la presión de aire seco. La presión de vapor de agua sobre la presión de aire seco. Pero entonces, ahora bien, el omega va a ser igual a 0,622 de la presión del vapor de agua sobre la presión del aire seco. Pero la presión del aire seco, ¿qué es? La presión barométrica menos la presión del vapor de agua, ¿cierto? La presión total, la presión barométrica, que es la presión del aire, la que medimos, menos la presión del vapor de agua, entonces la presión del aire seco. Entonces el omega va a ser igual a presión del vapor de agua. ¿Qué es igual a presión del vapor de agua? Presión del vapor de agua es phi por pg, eso me lo enseñaron al comienzo, ¿no? Phi por pg, ¿no? Entonces phi por pg es la presión del vapor de agua, phi por pg. Entonces, donde veo presión de vapor de agua, pongo phi por pg, ¿no? Presión de vapor de agua, phi por pg, y en la división, presión barométrica menos phi por pg, entonces 0,622 por phi por pg sobre presión barométrica menos phi por pg. Y de esta forma tenemos la relación entre omega y phi, ¿no? Y phi. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces hay una relación entre la humedad específica y la humedad relativa ambiente. Vamos a acabar con esto la clase, calcular la entalpía del aire a 60% humedad relativa, 35 grados Celsius y un bar de presión, ¿no? Entonces calcular la entalpía. ¿Cuál es la entalpía de este aire? Entalpía, o sea, la cantidad de energía que tienes en este aire, la entalpía del aire a 60% humedad, 35 grados Celsius y un bar de presión. A ver, bueno, veamos entonces. Vamos a la tabla. 35 grados, 35 grados. 1, 2, 3, 4, 35 grados, tenemos esto, ¿verdad? Ahora bien, tenemos eso. Entonces, a 35 grados, la entalpía del vapor de agua, 2564.5. Belleza, ahí está, ¿cierto? Lo ven, 2564.5 kilojoules por kilogramo. Kilojoules por kilogramo, ¿verdad? Kilojoules por kilogramo. Está bien, ya tengo el HG. Y el PG, la presión de saturación a 35 grados, aquí no tengo la PG a 35 grados, 0,056290 bares absolutos. Belleza, 0,056290 bares absolutos. Obtenido de aquí, y la entalpía del vapor de agua obtenida de aquí. Ya está, belleza. Ya tengo los dos parámetros que necesitaba, ya tengo los dos parámetros que necesitaba. A ver, ahora sigamos. ¿Cuál es la humedad específica? Humedad específica, ¿cuánto es? Ah, bueno, me tengo la fórmula, 0,622 phi, que es 60%, por PG, phi por PG, pero PG lo encontré, claro, lo vi en la tabla, el PG era de 0,056290, perfecto. Dividido la presión barométrica, la tengo, sí, un bar, la presión barométrica un bar, menos phi por PG, menos phi, que es 60% por PG, que es 0,56290. Entonces, tengo todos los datos para obtener la humedad específica. Y la humedad específica es 0,622 por 0.60 por 0.056290, dividido 1 menos 0.60 por 0,056290, y eso me da 0,021741733 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco, ¿verdad? Entonces, la entalpía de la mezcla va a ser igual a 1,005, es el CP del aire, 1,005 kilojoules por kilogramo grados Celsius, ¿no? 1,005 por la temperatura, ¿no? Entonces 1,05 kilojoules por kilogramo grados Celsius por la temperatura de 35 grados Celsius, más omega, que es 0.021741733,
por el HG. El HG que lo encontré en la tabla, ¿no? Encontré en la tabla 2564. Entonces, por la, aquí encontré la tabla, este era por 2564.5. 2564.5, entonces multiplico por 2564.5, ¿no? Por 2564.5 por la humedad específica, y ahí tengo el componente del agua, el componente del vapor de agua y el componente del aire seco. Veamos aquí. La entalpía de la mezcla va a ser 35.175 kilojoules por kilogramo de aire seco. Y la entalpía de la parte del vapor de agua es 55.757. O sea, ese poquito de agua se está agarrando más de la cantidad de energía que da todo el aire. O sea, el agua aporta demasiada energía al aire. ¿Se dan cuenta? Aporta demasiada energía al aire. Entonces, la energía del aire húmedo va a ser 90.932 kilojoules por kilogramo de aire seco. ¿Se entiende esto? Entonces, se van dando cuenta, entonces, como el aire no aporta tanta energía como lo que aporta el vapor de agua. O sea, cuando vemos ya el proceso de acondicionamiento, ya nos vamos a dar cuenta que el vapor de agua ocupa demasiada energía, ¿no? El vapor de agua. Ahora, lleva la temperatura del rocío, ¿no? Entonces, sabemos que la presión del vapor es phi por PG. Teníamos el PG estaba dado por aquí, el PG era 0,05629.0, 0,56290, ese es el PG, ¿no? Entonces, phi por PG, entonces la presión del vapor de agua es 0,33774 bares Gs, ¿no? Es la presión del vapor de agua. Entonces nosotros vamos a ver 0,33774, 0,33, ahí está, más o menos aquí, 0,33639, 0,33774, habría que hacer una pequeña interpolación entre 26 y 27, pero ya está, digamos que la temperatura de rocío es de 26 grados Celsius. Significa que si la temperatura que estaba ahora en 35 grados Celsius cae a 26 grados Celsius, se nos va a mojar todo, ¿no? Va a crearse el rocío. A 26 grados Celsius tenemos la temperatura de rocío. ¿Está bien? ¿Se entendió, jóvenes? Ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, ahí entonces quedaremos este día. Ahí quedamos este día. Mañana seguimos con presión, con temperatura de saturación adiabática. Temperatura de saturación adiabática. Espero que hayan aprendido. Darwin Suárez, ¿entendiste bien? Sí, ingeniero. Por tu lado, ¿cómo te fue, Juan Pablo Salazar?